este año 2018 Dios puso la palabra de Efesios 3:20 como brújula, como norte para dirigir a esta iglesia. Y en Efesios 3:20 se declara que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nos imaginamos o de lo que pedimos, según el poder que actúa en nosotros. Comprendimos que Dios quiere hacer lo inimaginable en nuestra vida. Pero para que esto se produzca, nosotros debemos ser intencionales. Porque esas cosas extraordinarias, esos milagros que no han pasado por nuestra mente, porque mucho más poderoso de lo que pedimos o nos imaginamos, tenemos que imaginarnos para que Dios haga lo inimaginable. Si nosotros no pedimos, es decir, si nosotros no oramos, si nosotros no nos imaginamos, si no tenemos una visión, entonces Dios no hace lo que Él desea hacer. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a premiar la negligencia. Dios premia la diligencia, lo intencional. A ver, pensemos cuántos anhelos y deseos, porque los hombres y las mujeres estamos llenos de anhelos y deseos en nuestra vida. Yo tengo muchos sueños, muchos anhelos en mi corazón. Y ahora uno de los anhelos que más arde en mi vida es el nacimiento de mi nieta. Si Dios lo permite, el 9 de noviembre me haré abuelo. Y tengo un gran sueño, pero no desde ahora, hace como 10 años. Yo decía cuando tenga nietos, y me miraba con mis nietos. Si es varoncito, me miraba jugando con él pelota o en la cama haciendo luchitas santas, eso sí, luchitas santas. Pero si es una damita, estar con mi niña, bueno, estoy ilusionado por eso. Todos tenemos anhelos, pero los hijos no vienen solo porque uno anhela tener hijos. A los hijos hay que engendrarlos. Hay muchos sueños, pero para que esos sueños entren en nuestro corazón como un vientre, en nuestro corazón tenemos que ser intencionales. Y ese es el nombre de la nueva serie. Yo quiero que usted dé un aplauso como para conectarse en este concepto intencional. Acciones indispensables para influenciar. Y esto me recuerda a qué anécdota o a qué historia, aquel enigma más bien. Quizás usted lo sabe y sabe la respuesta. Pero habían 5 ranas sobre una roca y 4 de ellas dijeron: deseamos saltar. Al poco tiempo, entonces la pregunta es: ¿cuántas ranas quedaron sobre la roca? ¿Cuántas? ¿Una? 5. ¿Por qué 5? Muy bien, hermana Lucy. Habían 5 ranas sobre la roca, 4 desearon saltar. ¿Cuántas quedaron sobre la roca? Las 5, porque aquellos solo desearon saltar. Solo con desearlo no se salta. Hay que ser intencionales. Aquí vemos mucha gente que anhelamos ir a Europa, pero solo con anhelarlo no lo vamos a hacer. Aquí hay muchos jóvenes que anhelan casarse. ¿Se dieron cuenta el entusiasmo de estos jóvenes? No les alcanza solo anhelarlo, ni les alcanzó para decir amén. Tenemos muchos sueños, ustedes y yo, y algunos sueños se han hecho realidad porque nosotros hemos hecho algo para que esos sueños se realicen. La vida se está pasando y los sueños se realizan, los anhelos se hacen realidad cuando hacemos algo por ellos. Miren, hay personas que solo espera que le pasen las cosas y hay otros que hacen que le pasen las cosas. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿De los que está esperando que le sucedan las cosas? O más bien yo creo que los que estamos aquí, la gente de fe, sabemos que vamos a hacer que sucedan las cosas en el nombre de Jesús. Yo quiero leer este texto bíblico muy importante. Así que vamos a tener 6 semanas para estar hablando de diferentes aspectos para ser intencionales. En Hechos capítulo número 13, versículo 36, se habla uno de los personajes más amados por Dios, aunque Él ama a todos, pero este hombre logró intencionalmente tocar el corazón de Dios, a tal grado que es conocido como el dulce cantor de Israel.
el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Estoy hablando del rey David. Pero en el Nuevo Testamento se habla todavía de David diciendo, porque David, después de haber servido, en otras palabras, influenciado con el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Se habla que David logró influenciar, tocar, servir a su propia generación y nos sigue incidiendo, influenciando a nosotros, porque fue una persona intencional. Y yo voy a estar repasando con ustedes algunos principios que nos van a ayudar para que en aquellas áreas de nuestra vida donde tenemos anhelos y sueños, pensemos que nuestra vida es como un territorio y hay aspectos en la vida de cada uno de nosotros donde esos pedazos de tierra se han hecho desierto o se han hecho florecidos. A ver, ¿cómo está nuestra relación con nuestro cónyuge? ¿Desértico o florecido? ¿Cómo está nuestra economía? ¿Desértica o florecida? ¿Cómo está la relación con nuestros hijos? ¿Desértica o florecida? Solo con anhelar salir de las deudas no saldremos de las deudas. Solo con anhelar estar conectado al corazón de nuestros hijos, solo por anhelarlo tampoco va a suceder. ¿Cuál es la palabra importante en estos días? Intencional. Anímese por favor conmigo y diga intencional. David fue un hombre intencional, sumamente intencional. Así que entendemos lo que significa ser intencional. Es ser deliberado o actuar con intención. Los sinónimos de intencional son deliberado, premeditado, intencionado, preconcebido y voluntario. Esa es la palabra que nosotros encontramos en la Escritura, en la cual vamos a estar ayudándote en estas 6 semanas, bendiciéndote, desafiándote a que seas intencional, para que las visiones que Dios ha puesto en tu corazón, los anhelos que tienes en tu alma, se hagan realidad. Repasemos entonces algunas acciones que vamos a estar hablando en estas semanas. Tenemos que tomar acciones para ser intencional. Mire qué interesante. Intencional viene de intenciones. Pero cuando se hablan de intenciones, no se está hablando precisamente de acciones. La intención es un sentimiento, es una motivación. Pero cuando se habla de intencional, ya se implica que hubo una acción. Reviso algunas etapas de mi vida y me doy cuenta que he tenido buenas intenciones, por ejemplo, para con mis hijos. Pero no basta solo con tener buenas intenciones. Tenemos que ser intencionales. Uno ama a mucha gente, pero solo con amarla, eso no nos garantiza, solo con sentir un amor no nos garantiza que estemos conectados con ellos, a menos que seamos intencionales. Voy a revisar entonces estas acciones para tener éxito y transformar nuestro entorno. Hay entornos, el trabajo, el estudio, el noviazgo, el matrimonio, la relación con nuestros hijos, con nuestros padres, que está desértico. Yo quiero declarar una palabra de florecimiento sobre nuestra vida. ¿Cómo creamos jardines hermosos en los terrenos de nuestra vida? Siendo intencionales. La primera acción, si quieres anotarlo, encuentra un propósito, pero no seas egoísta. Tener un propósito es tener visión. Dios es un ser intencional. La salvación de nuestras vidas fue intencional. ¿Cómo Jesucristo fue intencional? Él vino a este mundo con un propósito. Tenía una visión: llegar a la cruz, morir por nosotros. Todo lo que Él hizo fue intencional. Cuando lo apresaron, Él ya sabía que lo iban a apresar. Él provocó que lo apresaran. Él provocó que lo golpearan. En otras palabras,
Él fue intencional para que tú y yo fuésemos salvos. Nada lo agarró por casualidad, porque Jesús fue intencional, Dios fue intencional, envió a su Hijo. Pero nosotros necesitamos caminar en una visión. Por eso leía yo en Hechos capítulo 13, versículo 36, cómo David fue un hombre que sirvió a su generación, sirvió a su nación. Nosotros igualmente tenemos que tener la visión de servir a nuestra patria. Algunos de ustedes, principalmente los que están viéndonos a través de la televisión o las redes sociales, se han de preguntar que por qué tengo este listón celeste en mi brazo derecho. Es porque en Guatemala nos hemos levantado muchos cristianos bajo un movimiento no religioso, mucho menos político, Transformemos Guate. Y varias banderas nos estamos uniendo, varios pastores nos estamos uniendo, animando a nuestras iglesias para ser intencionales y hacer sonar la voz de la Biblia en las calles. Hoy, domingo 2 de septiembre del año 2018 a las 2 de la tarde, marcharemos por las dos vidas, la vida de la madre y la vida del feto que está dentro de ella. Diremos no al aborto y diremos sí a la vida. Diremos no a la ideología de género y diremos sí al matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero vamos a ser intencionales, porque hay una agenda globalista, no globalización, sino globalista, una determinación de querer influir en los gobiernos del mundo a través de algunas organizaciones internacionales con una agenda doble, oculta. Ellos están siendo intencionales. Mientras esclavizan a las naciones dando grandes préstamos a los gobiernos, entonces ahora los gobiernos se sienten comprometidos a alinearse a una ideología de género, por ejemplo, para el matrimonio del mismo género entre un hombre y otro hombre, una mujer entre otra mujer. Y entonces intencionalmente están haciendo propuestas de ley, como una de ellas es la propuesta de la juventud, donde usted analiza muchas cláusulas que son hermosas, necesarias para cuidar al niño, para defender los derechos del niño. Pero entre de todas esas cláusulas van 2, 3 cláusulas donde se promueve que se le enseña a los niños que hay hombre, hay mujer, hay homosexual, hay lesbiana. Están siendo intencionales. A esto se le llama hacer lobby. Y hacer lobby es llegar a las naciones y comenzar a provocar leyes que destruyen la familia, el núcleo de la sociedad. La última trinchera de la sociedad es la familia. Y si se destruye la familia, se puede esclavizar el mundo. Y nosotros estamos siendo intencionales. Hoy a las 2 de la tarde yo los animo. No sé cómo convencerlos para que me acompañen hoy a las 2 de la tarde. Si van a ir, vayan con un pantalón azul, una camisa blanca y pónganse una cinta celeste o un pañuelo celeste. Espero que podamos hoy ser intencionales, porque tenemos una visión, y todos los que tenemos visión sabemos que tenemos que hacer algo para alcanzarla. El que no tiene sueños, el que no tiene visiones, por supuesto que no va a ser intencional. En 1 Samuel capítulo 16, volvamos a David, porque en el Nuevo Testamento se nos habla que sirvió, que influenció, que lideró a su propia generación. ¿Y qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento, donde allí se dio la vida de David? En el capítulo 16, versículo 1 dice la escritura: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esta historia nos narra cuando se ungió por primera vez. Se vertió aceite sobre la cabeza de David cuando era un jovencito, y se le dio una asignación, se le dio un propósito, se le dio una visión. ¿Cuál era la visión? Que iba a servir a su nación a través de llegar a ser rey. Saúl había desobedecido a Dios, Dios decidió removerlo, y en su lugar se levantó a un jovencito que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, llamado David. Pero David era el menor en la casa de Isaí, su padre.
Y el profeta Samuel recibió la orden de ir a esa casa a ungir al próximo rey de Israel, aunque iban a faltar años para hacerlo. Y llega Samuel a la casa de Isaí, le traen sus hijos, desde el mayor decía: este no es, este no, hasta que apareció David. Y David era el más pequeño, era débil. Algunos se han atrevido a decir que ni siquiera era hijo legítimo de la familia, que era hermanastro, por eso no estaba en la mesa y lo tenían por allá cuidando. Yo no creo mucho esto, pero algunos han llegado a pensar esto porque David estaba como a un lado, el más pequeñito, el más débil. Pero entró un propósito a su corazón. Y los que estamos aquí somos gente de propósito. Les dije a los jóvenes en este congreso que estuvo maravilloso. Realmente yo quiero que demos un aplauso a los organizadores, al equipo de voluntarios. 150 jóvenes sirviendo a otros jóvenes. Me sentía tan honrado. Y felicito por supuesto a Michael y Viena, que son los pastores juveniles, pero no solo a ellos. Tienen un equipo increíble de producción y me siento muy contento. Pero ¿sabe qué le dijimos a los jóvenes? Que nuestra vida no lo define nuestro pasado, sino nuestro origen. ¿Cuál es la diferencia entre el pasado y el origen? El pasado comienza desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre hasta nuestros días. Y ese pasado, esa historia, a veces es oscura, vergonzosa, difícil, de dolor. Tal vez desde el vientre rechazados, nunca se conoció al papá, o se perdió a los padres cuando se era niño, o se sufrió de una enfermedad, o de un abuso físico o mental o sexual. En fin, tantos sinsabores que tiene la vida. Ese es nuestro pasado, pero eso no nos define a nosotros. A nosotros nos define el origen, y el origen es antes de nuestra concepción. Y nuestro origen es el corazón de Dios. A ti no te define el vientre de tu madre, a ti te define el corazón de Dios, porque tu origen no está en el vientre de tu mamá, sino en el corazón de Dios. Eso es maravilloso. Y David lo sabía. Y ahora David es ungido por el profeta Samuel, y ese ungimiento significaba que le daba una visión. Le decía: dentro de unos años serás el próximo rey de Israel. Vine a decirte en estas 6 semanas de esta serie llamada Intencional, hay una visión, hay un plan de Dios para tu vida. La sociedad te grita tu pasado: fracasado, endeudado, destruido, enfermo. Y cuando uno observa eso, se llena de desánimo, de temor, de miedo. Pero cuando uno se remonta al origen, cuando uno regresa volviendo al origen, a la visión de Dios, al propósito de Dios, también hay un aceite que se derrama sobre tu cabeza. No mires tu pasado, mira tu origen. En tu origen dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Nos vamos a levantar con la visión de Dios, aunque seamos los más pequeños de la familia, aunque seamos los más débiles de la casa, aunque seamos los rechazados. Mientras todos están en la mesa, tal vez no estamos en la mesa, pero hay un aceite de Dios, hay una visión de Dios, hay un propósito de Dios. Qué lindo no dejarnos golpear por nuestro pasado. Aunque vivamos a la orilla del barranco, aunque hayamos estudiado en escuelas públicas y no graduado de la universidad, no importa, no nos hace más valioso el título o no el título, no nos hace más valioso nuestra altura o nuestra pequeñez. No radica el éxito de la vida en nuestro pasado, sino en el origen. Y el origen es la palabra profética de Dios sobre nosotros, que somos sus amados, que somos nación santa, que somos real sacerdocio, que somos príncipes de Dios, que tenemos la identidad de nuestro Padre en nuestro corazón. Eso les hablamos a los jóvenes, estuvo maravilloso. Invitamos a un artista de Disney y nos resultó un joven profético. Ayer en la mañana y ayer en la noche hubo liberaciones en este altar. Gente recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Qué maravilloso cuando uno es intencional, porque cuando uno es intencional,
Entonces uno se acerca a la juventud. Hace como 10 años, cuando yo comencé a predicar con mi teléfono, yo por supuesto no quería ofender a nadie. Todos los días leo mi Biblia. Desde los 12, 13 años he leído muchas veces la Biblia, honro la palabra de Dios. Pero yo comencé a usar un teléfono para subir al púlpito intencionalmente, no para golpear a nadie. Algunos les causó un poco de extrañez, tal vez algunos no creo que se hayan molestado. Un día me dijo hermano Edgar Guerra, hermano Mundito, algunas personas no miran tan bien que usted lea la Biblia en un teléfono, debería subir con la Biblia. Yo respeto mucho a hermano Edgar. Él no me estaba diciendo que lo hiciera, él me estaba trayendo la voz de algunos que tal vez habían hecho un comentario. Yo tuve que pensar, me da tanta pena, yo no quiero ofender a nadie. ¿Quién en sus sentidos cabales quiere golpear a alguien? Nadie. Ofender a alguien, eso está lejos de mi corazón. Pero tenía una intención. Me interesan mucho los jóvenes de esta iglesia, como los ancianos y los adultos. Pero los ancianos ya no se van a regresar al mundo, los jóvenes sí. Y cuando un joven me mira con un teléfono, me conecto con él. Y yo pienso que han de decir, qué cool el pastor, qué cool el pastor. Me conecté con él. Saben que prediqué el día viernes. Entonces mi hija Navalesca de 19 años me dijo, papi, vas a predicar, te voy a comprar unos zapatos. Bueno, te voy a sugerir unos zapatos para que prediques. Eran unos chapulines, eran unos tenis. Fueron mis primeros tenis de marca cuando yo tenía 16 años y jugaba básquetbol. Hace 35 años yo tenía 16, tengo 51. Y cuando yo los vi, qué pena lo que voy a decir, pero tuve como 6 pares en mi juventud. Me costó un ojo de la cara, tenía que ahorrar un año para comprarlos. Los primeros me costaron 25 quetzales, hace 35 años. Y ahora, cuando los vi, unos chapulines negros, unos Converse de lona, negros, ay qué pena, yo me sentía como un payaso. Así me sentía yo, y más que calzo 43. Y Viena me llevó a la casa y me dijo, papi, yo quiero que prediques con estos pantalones. No eran rotos, pero eran remendados. Y así pachucos, no sé cómo. Entonces más se me miraba el tenis como esquí. Pero fue intencional. Quería decir a los jóvenes, aquí estoy. Yo no soy mejor que ustedes. Platiquemos, los amo. Debo tener un punto de conexión con ellos. ¿Cómo quieres ganarte a tus hijos? Todos tenemos lindas visiones. Aquí vemos padres que amamos con todo el corazón a nuestros hijos, pero cada día que pasa nos alejamos de ellos. ¿Por qué? Porque no estamos siendo intencionales. Y esto es más que ropa, yo sé que es más que ropa. Tiene que haber acciones concretas para conectarnos al corazón de nuestra siguiente generación. Ahora, cuando traemos a este que no es cantante, sino es un actor de Disney Channel, nos sorprende profetizándole a los jóvenes. Aquí en esta esquina le dio una profecía a uno de los jóvenes delante de todos sobre su pasado, sobre su presente y sobre su futuro. El jovencito lloraba, hubo liberaciones. Pero somos intencionales. Hacer una actividad como la que hicimos. Me costó mucho el día viernes con los DJs, porque esa música me cuesta, pero que a mí no me guste no la voy a satanizar. Sería un pastor inmaduro. Yo gocé de un pastor maduro en esta iglesia llamado Edmundo Madrid. Y cuando comenzamos a escuchar rock cristiano con letra cristiana, de hecho, una de las primeras bandas de rock cristiano fue de esta iglesia, de los hijos del gran santo hombre de Dios, que para algunos de ustedes yo respeto, hermano Mundo, pero era un hombre como nosotros, pero muy maduro, muy sabio. Y sus hijos tocaban, la droga no es solución, no, y todo ese asunto. Y hermano Mundo con su corbatilla y con su saco, lo recuerdo yo, en el Teatro Nacional, pero siendo intencional, diciendo aquí estoy, los apoyo, yo tengo esa herencia. Me disfruté ver a mis hijos en este altar, hincados, llorando, luego saltando con estas luces. Tenemos que aprender a ser intencionales, porque todos queremos que nuestros hijos sean santos, que se casen en integridad, que no sean adúlteros, pero no lo logramos. Óigame, a veces los padres tenemos el síndrome del regañón, y regañando a todo ratito no nos conectamos con corazón. Cuando yo quiero que tú pienses, ¿qué quieres ser? ¿Estar en modo regaño o en modo conexión?
regañando cada vez que vemos a alguien, y nos pasa a los pastores y a los líderes. Nos lo encontramos, hermano, ¿y por qué está así vestido? ¿Y por qué no? En vez de decirle, qué bueno que está aquí. Ya tenía tiempo de no verlo en la iglesia, hermano. Su intención es amor, pero no está siendo intencional. Se está equivocando en la manera de conectarse. Tenemos que aprender a ser intencionales. Alguien debe decir amén, por favor. Y eso obedece a una visión. David tenía una visión. Mire también conmigo una segunda acción para que nosotros hagamos realidad la transformación de los que nos rodean y los influenciemos. Número 2, establece un plan, pero no seas rígido. Tenemos que tener una visión. ¿Qué es lo que queremos? Pero ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Ser intencionales requiere que pensemos un poco, que nos tomemos el tiempo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, los que estamos aquí, los esposos cristianos, amamos a nuestras esposas, y las esposas cristianas aman a sus esposos. Los padres cristianos amamos a nuestros hijos. Los hijos cristianos aman a sus padres. E insisto, esas son buenas intenciones, pero necesitamos ser intencionales, un plan para hacerlo. Dios me ha permitido escribir 3 libros, pero en el segundo libro, que se llama Rompe las Máscaras, yo le pedí permiso a mi hijo Diego, porque aunque yo lo amaba mucho, yo sentía que cada vez tenía más lejos el corazón de mi hijo al mío. Yo soy el maduro y el padre, y era labor mía cómo conectarme al corazón de Diego. Y un día, leyendo Proverbios, me di cuenta que la gente que va a la guerra hace planes. Y Dios me habló y me dijo: si no ves que tu relación con tu hijo es de vida o muerte, o sea, es importante, porque las cosas importantes en la vida uno hace planes para alcanzarlas. Lo que no es importante, como vaya saliendo. Pero cuando tú valoras algo, por ejemplo, si te vas a casar, es tan importante para una señorita, y si las cosas las hace bien y no está embarazada, le da tiempo a planificarlo. Y desde 6 meses antes, hay gente que un año antes me está pidiendo que los case, un año antes. Yo digo, por lo menos sé que no está embarazada. Pero si me dicen 15 días antes, pastor, ¿me puede casar? Yo dije, Padre Santo, me cubro con tu sangre y lo cubro a este y al feto que está dentro de ella, seguramente. ¿Me están siguiendo ahora? Tenemos que aprender a planificar qué pasos vamos a tomar. Y quiero sembrar este pensamiento en tu corazón. Y el pensamiento es: quiero declararte que tú no eres una persona que te suceden las cosas. Tú eres una persona que haces que te sucedan las cosas. Tú eres una persona que haces que te pasen las buenas cosas. ¿Cuántos de aquí quieren ir a Europa? ¿Qué están haciendo para ir a Europa? Todos queremos ir a Europa. ¿Cuántos quieren ir a Disneyland? Algún día voy a llevar a mis hijos a Disneyland. No basta solo con anhelarlo, tenemos que hacer un plan. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean sus mejores amigos? Yo he anhelado eso, que Diego sea mi mejor amigo, que viene Ana Valesca y mi esposa. Pero solo con anhelarlo no, tengo que tener un plan. ¿Qué día voy a salir con Viena? ¿Qué día voy a salir con Ana Valesca? ¿A dónde la llevo? A ver, alguien que me cuente cómo enamoró a su esposa. Fue intencional. Aquí hay cara de hermanos que se miran que fueron pilísimas para enamorar. Sagaces, intencionales. Un chocolatito, una florecita, y no a la novia, a la suegra. Pilísimas, intencionales. ¿Sí o no? Solo piensen en eso. Generalmente cuando uno se enamora y tiene una visión, quiero con ella, quiero casarme con ella, pum, se le quita lo tonto a uno y pum, comienzan a venir muchas ideas. El amor lo hace a uno inteligente. ¿Sabían ustedes eso? Lo hace uno poeta, lo hace uno músico, lo hace uno escritor. Nunca había escrito una carta a nadie. Cuando me enamoré de Berlín, mi primera carta, nunca había escrito una carta. Fue intencional. Si les contara todo lo que le escribí, intencional. Y cuando uno es astuto, dice y no dice, y la deja ya pensando, ¿qué me quiso decir? Y entonces comienza a surgir aquello. Cuando se duermen, pasan pensando en uno, ¿qué me quiso decir?
Padre, dame revelación, por favor, espíritu de ciencia y de revelación. Qué maravilloso tener visiones, pero tener un plan. David tuvo un plan para vencer al enemigo, fue intencional. David se preparó, llevó un proceso entrenando con osos y leones antes de vencer a Goliat. Tus acciones, mi querido amigo y mi querida amiga, tus acciones deben ser intencionales. Debes seguir una estrategia de crecimiento personal, de desarrollo de tus talentos. Todos los que estamos aquí estamos llenos de talentos y de dones, pero los talentos y los dones no crecen solos. Hay que sembrar buenas semillas, hay que entrenarse, hay que inscribirse en una escuela, hay que leer libros. Los intencionales sabemos prepararnos. Regresando a David, miren en el primer capítulo de Samuel, o más bien en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ya estaba entrenado David, ya había peleado contra osos, contra leones. Tengo un plan, desarróllate, crece, estudia, y Dios te va a levantar de una manera grande. John Maxwell, que es un escritor de muchos libros de liderazgo, aprendimos y leímos de él en uno de sus libros, Vive Intencionalmente, y él dice: las características de una persona intencional son las siguientes. Son las cualidades para influir intencionalmente sobre las personas. 1, le gusta aprender. 2, se sacrifica para crecer. 3, tiene mente abierta para aprender. 4, supera el temor de cometer errores. 5, se enfoca en el proceso más que en el reconocimiento. Esta iglesia tiene visión, pero también tiene planes. Una de las visiones de la iglesia es el libre crecimiento, alcanzar a otros para Cristo. Pero tenemos un plan. ¿Saben ustedes que vamos a terminar, cuando terminemos esta serie intencional, debe ser el 7 de octubre, si no estoy mal en las fechas, domingo 7 de octubre debemos terminar, pero el domingo 14 vamos a tener un megadía feliz. Ya descubrimos un plan: llenar la hoja visión, anotar a nuestros invitados. Cada semana vamos a estar haciendo algo, pero vamos a terminar acá proyectando una linda película. Puedo imaginarme, es una historia entre un padre y un hijo que no eran cristianos, y el padre tenía problemas alcohólicos, golpeaba a su hijo. Al final el hijo encuentra a Jesús, perdona a su padre y se convierte en un tremendo salmista cristiano. Yo quiero que ustedes se preparen para el 14 de octubre en el Megadía Feliz. Vamos a tener 4 cultos, vamos a regresar con todo, pero hay un plan. Si nosotros dijéramos: queremos que nuestros familiares se conviertan, que Guatemala se convierta, y no hacemos nada, tenemos que ser intencionales y declaramos salvación sobre Guatemala. Otra de las visiones de la iglesia, y tenemos plan, es ayudarnos a administrar nuestro dinero, a salir de nuestra pobreza. Para eso tenemos que estudiar, y algunos tienen que tener espíritu emprendedor. Y yo quiero animarles para que el sábado 22 de septiembre vamos a tener un entrenamiento para cómo poner una microempresa. Si tú has tenido el deseo de poner un negocio, tienes que ser intencional. No va a costar ni un centavo, pero el de 8 de la mañana a 5 de la tarde, aquí vamos a estar dando los principios, gente experta, gente que tiene empresa, gente que tiene negocio, para que ustedes sean bendecidos. Solo decir: algún día voy a salir de pobre. Nunca vas a salir de pobre solo anhelándolo. Vas a salir de pobre cuando tengas un plan, cuando seas intencional, cuando te prepares, cuando te juntes con la gente acertada y vengas a entrenamientos como estos. ¿Alguien recibe no solo ese deseo, sino este plan de la iglesia de hacer algo a favor de ustedes? Les voy a decir algo más. Una de las visiones de esta iglesia y de este púlpito es que salgamos de nuestra miseria, de nuestras deudas. Por eso la iglesia una vez al año tiene una serie para hablar de estos principios financieros. Por eso vamos a tener este seminario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábado 22 de septiembre. Pero otra de las visiones que tenemos aquí es bendecir el matrimonio y a la familia. Por eso
Cada vez que nosotros escogemos una serie es intencional. Nos sentamos a principio de año y decimos: Dios, ¿cuál es la visión para esta iglesia? Bendíceles familiarmente. Entonces tenemos una serie de la familia. A mediados de noviembre he invitado a un matrimonio de Costa Rica, un matrimonio pastoral. Una iglesia muy grande en Costa Rica, 32 años de casados, su esposa psicóloga. Y de repente un día su esposa le dijo: nuestro matrimonio está seco. Tú has atendido a la iglesia, has atendido a los hermanos. Yo me siento seca, me siento vacía. Y el matrimonio comenzó a deteriorarse. Comenzaron a dormir en diferentes camas, en diferentes cuartos. Y él ya no soportó y se acercó a su equipo en la iglesia y le dijo: estamos mal con mi esposa, no sé qué hacer, estamos distanciados, está árido nuestro corazón. Y le dijeron: por 7 años no has tenido vacaciones, busca ayuda, y si restauras tu matrimonio, aquí está la iglesia. Y él buscó ayuda y lo comenzaron a ministrar, a ayudar, y su matrimonio se restauró. Yo lo conocí en Colombia en mayo y lo he invitado porque yo quiero ser intencional. Vamos a tener un retiro de 2 días con los pastores de esta iglesia y estamos invirtiendo para traerlo. Yo tengo una visión que los pastores de esta iglesia no se divorcien. Han de tener problemas como todo matrimonio, pero los vamos a llevar a un retiro por 2 días para ministrarlos, para enseñarles cómo hay que tratar a la esposa y cómo la esposa debe tratar al esposo y cómo cerrar las puertas para que Satanás no nos destruya. Yo pensé que alguien se iba a alegrar con esto que vamos a hacer por los pastores, pero el día sábado 16 o 17 de noviembre vamos a tener aquí un congreso para matrimonios con estos pastores de Costa Rica. Eso es intencional. Nosotros no solo hacemos actividades, no queremos que las cosas nos sucedan. Nosotros hacemos que las cosas sucedan porque Dios nos ha dado sabiduría para hacerlo. Así lo bendigo para tu empresa, así lo bendigo para tus estudios, así lo bendigo para tu familia. Las cosas no te van a pasar solo porque tienen que pasar. Las cosas buenas van a pasar porque nosotros estamos haciendo algo para que las cosas buenas pasen. Alguien dice gloria a Dios. Déjenme hablar de una tercera acción. Cultiva intenciones nobles, pero no seas cobarde. Hablamos de visión, de ser gente de propósito, de tener anhelos, pero hablamos de tener un plan sencillo, paso 1, paso 2, paso 3, para restaurar el corazón de nuestro cónyuge, para restaurar el corazón de nuestros hijos, para salir de nuestras deudas, de nuestra pobreza, para que nuestro grupo familiar crezca. No solo con anhelar que la iglesia crezca va a crecer, no solo con anhelar que el distrito crezca va a crecer. Algo tenemos que hacer, pero tenemos que tener buenas intenciones. Y esto me lleva a algo más donde Dios me ha estado desafiando. El año pasado, cuando cumplí 50 años, me di cuenta que ya no era tan joven. Me miro joven, pero no soy tan joven. Los que me aman me miran joven. Ahí hubo 10 amenes que dijeron: sí, el pastor se mira joven. Pero la verdad es que son 50 añotes. Yo no sé si voy a vivir 25 años más y llegar a 75 como mi suegro, el pastor fundador de esta iglesia, que vivió 75 años. Yo no sé si voy a vivir 63 años, 13 años, 12 años más, ahora tengo 51, como la vida que vivió el hermano Roberto Valle, de 63 años. En el mes de julio enterré a 4 personas, todos cerca de familias pastorales. A la mamá del pastor Edson Bolaños al principio de julio, luego al hijo del pastor Henry Bonilla, el hijo de 29 años, luego al papá de hermana Hortensia, un anciano de 94 años, y a una pastora en Washington DC de nuestro ministerio de 52 años. Yo quisiera vivir 80 años, pero nadie sabe hasta qué edad va a llegar. Y ahora tengo la responsabilidad de lo que Dios me ha dado, poco, mediano o mucho, experiencia en liderazgo, en enseñarlo.
Y para ser intencionales debo reconocer que el pastor Víctor Chacón y el área 4 me desafiaron. Me dijeron: pastor, el tercer libro que usted ha escrito lo vamos a estudiar un capítulo cada semana. Y cuando ellos me dijeron eso, yo he estado pensando desde el año pasado, en mis 50 años, yo no me quiero ir de esta vida sin dejar un legado. Yo comencé a ser joven pastor de una mega iglesia, de esta, cuando tenía 36 años. Y todo mi afán es: tengo que crecer, porque el líder que no lee no influencia, el líder que no crece no influencia. Y bajo ese pensamiento recuerdo que ese año leí 50 libros, un libro por semana. He tenido la pasión de estudiar, de crecer, de meterme más con Dios, no para dar, sino para aprender. Y no es que lo sepa todo, estoy muy cuerdo para saber que todavía tengo que avanzar, crecer y aprender muchas cosas. Pero si me muero de 55 años, o de 60, o de 70, así que intencionalmente estamos haciendo un diplomado de liderazgo en Igle Crecimiento. Y a los pastores, por favor anótenlo, pastores y supervisores, el fin de semana del sábado 6 de octubre o el domingo 7, más lo vamos a hacer el sábado 6 de octubre, de 3:30 de la tarde a 8:30, vamos a comenzar este diplomado y voy a enseñar todo lo que Dios nos ha permitido enseñar. Tenemos que ser intencionales. Y luego voy a acreditar a los pastores de distrito para que los días lunes, por 2 meses, por 8 sesiones, estén adiestrando a nuestros líderes, capacitándolos, porque queremos ser intencionales. A alguien Dios le está hablando, porque lo que pasa con la iglesia pasa con tu empresa. Lo que pasa con la iglesia, debemos calificar, entrenar a nuestros colaboradores para que sean exitosos. Debemos entrenar a nuestros hijos para que sean exitosos. Tener buenos sentimientos, buenas intenciones, pero no ser cobarde. Eso fue lo que sucedió con David. Pero con la que debería yo terminar es con ser proactivo. Diga conmigo, anótelo. Esta es otra acción final para orar ahora. Sé proactivo, pero no empírico. Ser proactivo es un paso más adelante. Mire, todas las cosas buenas están hacia arriba, todas. No conozco ninguna cosa buena que le diga: mire, yo desperté y cuando desperté ya era rico. A menos que su abuelo le haya dejado una herencia, ¿verdad? Pero algo tuvo que hacer, haber nacido en esa casa. Que digo, yo cuando desperté tenía una linda esposa. No, usted tuvo que enamorarla. De repente desperté y mis hijos estaban bien educados. Nadie dice: esto fue fácil. Todo lo bueno está hacia arriba, todo hacia arriba. Graduarse a la universidad, tener un matrimonio exitoso, tener una empresa exitosa, salir a las deudas, todo está hacia arriba. Y para llegar acá hay que ser intencionales. Pero escúcheme, aquí abajo, lo que no nos llega a dejar arriba, aquí abajo están nuestros malos hábitos. Y nuestros malos hábitos se oponen a nuestros sueños. Pero cuando somos intencionales y comenzamos a cambiar aquello que no nos gusta, entonces alcanzamos lo que Dios tiene para nuestra vida. Créeme que puedes salir de tus deudas. Créeme que puedes mejorar tu matrimonio. Créeme que puedes alcanzar el corazón de tus hijos otra vez. Créeme que Dios puede levantarte a hacer cosas extraordinarias. Dios puede usarte y la gloria de Dios caer en tu vida. En 3 áreas quiero animarte a que seas intencional. Número 1, sé intencional con Dios. Sé intencional con Dios. Muéstrale que estás interesado. Buenos anhelos, decir: mañana cuando me levante voy a orar. Pero si te levantas a la misma hora que te levantas todos los días para ir al trabajo, no te va a dar tiempo. Ser intencional es agarrar la alarma y decir: una hora antes, me levanto a las 5:30. Hoy voy a poner la alarma a las 5. Estás siendo intencional, pusiste la alarma para levantarte. Seamos intencionales para agregarle valor a las personas. Decir: hoy a 10 personas le voy a sonreír, a 10 personas voy a saludar. Si queremos tener cambios, tenemos que ser intencionales. Miren a David cuando iba a pelear contra Goliat. 1 Samuel 17, versículo 48.
Está el gigante Goliat desafiándolo con una gran espada, con una gran lanza. Y David solo tenía una honda y unas piedras, pero estaba entrenado y tenía el favor de Dios. Pero esta expresión la profetizo sobre ustedes. Tómenla en su espíritu. Dice el versículo 48 de Samuel 17: David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No se quedó esperando. Fue proactivo. ¿Quién es este grandulón? ¿Por qué desafía a los escuadrones de Dios? ¿Qué se cree? Nosotros somos el pueblo de Dios. No se quedó pasmado. Y Dios me hablaba en esta serie. La gente que es espiritual capta esta revelación. Hay un espíritu que se llama espíritu de estupor, un espíritu de letargo. Tú tienes anhelos, tú quieres hacerlo, pero hay algo que no te deja levantarte. Parece que las ideas ya no están en tu cabeza. Yo he tenido tiempos, a veces por el agotamiento físico, uno cae en un estado de estupor o de letargo, de adormecimiento. Aquí corrió a la línea de batalla. Mientras el grandulón estaba sacando la espada, David corrió a la línea de batalla. Corre para salir de tus deudas. Corre para ganar el corazón de tu esposa. Corre para ganar el corazón de tus hijos. Líder, corran para levantar su grupo. Estamos desganados. Yo no sé cómo te va en los negocios, no sé cómo te va en la empresa, no sé cómo va tu matrimonio. Dios me hablaba: reciban esta palabra y vamos a ministrar ahora. Dios me dijo: desierto, desierto, desierto. Y luego me decía: florecer, 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 florecer. Y yo pensé, por ejemplo, en la ciudad de Las Vegas. He ido a predicar a Las Vegas. Edificios lindísimos, todo alumbrado. Si usted mira en un mapa desde satélite en las noches, usted va a ver alumbrada cabal la ciudad de Las Vegas. Era un desierto, y el desierto, no del aire salieron los edificios. Alguien tuvo que tener una visión, alguien tuvo que tener un plan, alguien tuvo que hacer florecer un desierto. Se llama Las Vegas, ciudad de Las Vegas, Nevada. Piensen en Israel. Con el recalentamiento global, cada vez los desiertos crecen y los lagos decrecen. En todas partes del mundo donde hay desierto, ahora hay más desierto, crece el desierto. Pero solo en un lugar el desierto decrece. Solo hay una parte del mundo donde en vez de haber más arena, hay más campo, hay más flores. ¿Alguien sabe de dónde estoy hablando? De Israel. Sí, son el pueblo de Dios. Sí, tienen la bendición de Dios, pero no se acuestan en la hamaca. Israel es como David. Corrió a la línea de batalla. Yo te animo a que corras a la línea de batalla. Eso es intencional. La agronomía, la ingeniería, el riego. Es un lugar de poca agua, pero ellos han hecho florecer Israel porque tienen la bendición de Dios, pero son diligentes, son proactivos, van un paso adelante. Yo profetizo que la iglesia Lluvias de Gracia va un paso adelante. Yo declaro que tu negocio, que tu empresa, que tu producto, tienes ideas donde vas un paso adelante de la competencia. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú como madre, tú como padre vas un paso adelante de tus hijos, con revelación, con discernimiento, pero para conectarte al corazón de tus hijos. Declaro también que vamos un paso adelante de nuestra enfermedad. No te morirás antes de tiempo. Le ganaremos a la muerte porque seremos proactivos. Tendremos un plan, tendremos una visión, cuidaremos nuestro cuerpo. Quisiera seguir predicando. Ayer en el concierto estaba Músico, el cantante, y Músico dijo Músico: ya me voy. Y los jóvenes dijeron: no, otra. Y yo allá atrás dije: ¿cuándo llegará el día que le diré a la gente: ya no predico, hermano, ya me voy? Y ustedes: no, siga predicando. Es que yo estaba admirado ayer, y entonces él dijo: paramos. Y la gente así le dijo: no. Y dijo: seguimos. Pero ya están cantando los hermanos. Debo terminar con esta profecía. Gracias por apoyarme. Qué lindo, sigan.
Me gusta que estén acá. Abran su Biblia y reciban esta profecía para ustedes. En Isaías 41:19 dice: abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. No dudo que eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu matrimonio. Ese matrimonio cada vez más seco, más árido, más caliente. Profetizo que habrán cedros, que habrán pinos, que habrán ríos, arrayanes, flores exóticas, flores alimenticias. Profetizo sobre tu negocio, profetizo sobre tu matrimonio, profetizo sobre tus hijos, profetizo sobre tu ministerio. Hablo florecimiento, le hablo al vientre, le hablo a la esterilidad, hablo productividad, fertilidad. Así lo hablo. Creo que esta imagen, quiero profetizar esta imagen de Israel sobre ustedes. Piense en qué campo, en qué área de su vida hay desierto. Piense y solo piense que anhelar que salgan flores y grama verde y árboles hermosos no es suficiente. Hay que ser intencionales. Pongamos este video muy corto, pero usted esté pensando en su matrimonio, en su empresa, en su economía, en su vida espiritual en Guatemala. Factores como el clima y la continua escasez de agua han liderado a Israel a lograr destacadas y únicas soluciones para la conservación del agua. Rociadores de baja presión y controles automáticos son algunos de los ejemplos de la innovación para un más eficiente uso del agua. Sistemas de riego bajo tierra permiten una uniforme distribución del agua. Esto lidera también a la conservación del agua y fertilizantes. Sistemas de goteo gravitacional permiten un eficiente riego de pequeñas parcelas familiares en sitios rurales sin tener que usar bombas o electricidad. Si se trae información desde Israel, es lo último, especialmente si se trata del uso del agua en lugares donde no hay con qué contar. Realmente nos hemos beneficiado del hecho de que estas tecnologías son nuevas ideas. La escasez de agua en Israel también ha hecho que se desarrollen circuitos cerrados para la cría de peces y el crecimiento de vegetales. El nitrógeno generado en los estanques de los peces es bombeado a un biofiltro. Luego es esparcido dentro de los sistemas hidrantes del invernadero, donde es recargado con oxígeno y luego dirigido de regreso a los peces.